dado que pues tenemos martes y miércoles, martes Enrique Lowe, miércoles la competencia de ejercer derechos. Ya hicimos estas dos primeras clases en cuanto a introducción de la temática como tal, los videos de ética y moral, y hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento interno que nosotros debemos tener para la creación de nuestro proyecto de vida. Habilidades, destrezas, nuestras fortalezas, incluso esas debilidades que tenemos. La clase anterior hicimos el taller de Malala, precisamente referente a ese proyecto de vida que ella tenía y pues cómo le afectó en todas sus esferas, a nivel individual, familiar, social y cultural. Hoy vamos a trabajar el tema de diagrama de relaciones, que es el contexto social, es decir, ya luego de que hicimos como ese reconocimiento interno de cada una de esas habilidades que nosotros debemos tener, de cómo cada uno de esos aprendizajes previos que tenemos desde casa, pues cómo esto influye en la forma en que socializamos con los demás. Hoy vamos a hacer precisamente énfasis en ese punto, en cómo se desarrolla esa socialización en los otros contextos y qué se debe tener en cuenta precisamente en esa socialización. ¿Qué sucede? Nosotros lo llamamos, o técnicamente tiene el nombre diagrama de sistemas de la relación del individuo con el entorno, es decir, en cada uno de esos contextos en los que nosotros nos desarrollamos diariamente, tenemos una forma particular de comportarnos, de demostrar nuestra personalidad, de hablar, de integrarnos, muy diferente en cada uno de ellos. ¿De dónde surge o de dónde parte todo esto? Entonces vamos a mirar por acá. ¿Qué sucede? Como les decía en la clase anterior, nosotros lo principal es la familia, la formación ética desde la familia. La familia siempre se ha denominado como el núcleo social el núcleo de todas las sociedades, es lo principal. ¿Por qué? Porque desde allí no solamente se da ese desarrollo físico de la persona, sino también el desarrollo psicológico y social. Lo que mencionábamos, el desarrollo de la mentalidad de la persona, de su espiritualidad, del desarrollo de las emociones y demás. Esto se genera o se gesta principalmente en ese contexto familiar. Y como les mencionaba en la clase anterior, depende del tipo de familia al que la persona pertenece, pues la socialización o su desarrollo social va a ser un poco más rápido o un poco más lento que los demás. Esto no quiere decir que la persona no aprenda a socializar, solamente significa de que para algunas personas ese proceso va a ser un poco más desarrollado, pero para otras va a ser un proceso un poco más lento. ¿Qué sucede? El principal tipo de familia que conocemos es el biparental. Anteriormente se le denominaba familia nuclear. ¿Por qué? Porque está conformada por mamá, por papá, por el hijo o por los hijos que existan. Este era el único sistema familiar reconocido anteriormente, donde normalmente hay una persona permisiva y una persona autoritaria dentro de ese sistema familiar, enseñándole hábitos y costumbres a ese menor o a los menores de edad que existan dentro del hogar. Por eso se empieza a gestar ese cambio entre lo que la persona considera éticamente correcto, es decir, las bases de la moralidad, lo que nosotros creemos que es correcto o incorrecto, y en el momento en que empieza a socializar en los demás contextos, empieza ese cruce de información entre lo que yo considero correcto y lo que la sociedad me demanda hacer como comportamiento correcto. Está también las familias reconstruidas. Estas familias reconstruidas, como su nombre nos lo indica, vienen de familias anteriores. Sistemas familiares que en su momento no funcionaron. Sistemas familiares que en su momento no funcionaron, pues cada quien cogió su camino y como tal generaron un nuevo hogar. Lo que normalmente podemos estar diciendo los tuyos, los míos y los nuestros, es decir, la mamá puede venir con un hijo de una relación anterior, el papá puede venir con un hijo de la relación anterior y en conjunto tienen nuevos hijos. Entonces se genera ese nuevo sistema familiar. En esas familias reconstruidas, por lo general tienden a haber roces, en los primeros meses de convivencia. ¿Por qué? Porque tanto el niño como la niña vienen con esa creencia de que todavía el sistema familiar al que ellos pertenecían se puede recuperar. Mientras no exista una buena comunicación entre los nuevos padres con estos nuevos hijos, hablamos por ejemplo de la relación del señor con la niña, que viene de un papá diferente, o del niño con la mamá
o con la nueva mamá. Entonces, si no se da una comunicación efectiva entre estas personas, entre cuál es el rol nuevo que se piensan asumir, van a haber dificultades dentro de ese nuevo sistema familiar hasta que nuevamente se adapten. Por eso se llaman reconstruidas, porque vuelven a reconstruir ese sistema familiar con base en esas nuevas pautas de crianza. Ya el niño y la niña vienen como tal con una serie de comportamientos, con unas pautas establecidas de esas relaciones anteriores. Puede que, digamos, por ejemplo, el papá podría haber sido en su relación anterior muy permisivo y digamos que esta señora tiende a ser muy autoritaria. Entonces, hay un choque de información en la cual dentro de esa convivencia, dentro de esa socialización, se tienen que ir adaptando a las nuevas reglas de este nuevo hogar. Familias adoptivas. Como ese nombre lo indica, es adoptar a una nueva persona dentro del sistema familiar. Puede que papá y mamá ya tenían 2 hijos y por circunstancias de la vida, por algún familiar que falleció, alguna persona conocida o simplemente porque querían adoptar a esa persona, pues hicieron ese proceso de adopción, ¿cierto? Entonces, una nueva persona que puede que tenga nuestra sangre, es decir, haya un vínculo sanguíneo, como puede que no lo haya, ingresa a nuestro sistema familiar y esa persona entra a adaptarse, como su nombre no lo indica, a las reglas que ya existen dentro de ese nuevo hogar, lo mismo que las personas que lo integran como tal. Es decir, todos empiezan a adaptarse a una nueva dinámica o un nuevo sistema familiar. Familias de acogida. Estas familias de acogida tienen un punto muy similar a las familias adoptivas y es que en estas hay una persona que ingresa nueva a ese sistema familiar ya conformado. La diferencia radica en que la nueva persona que ingresa solamente va a estar por un tiempo determinado dentro de ese sistema familiar y vuelve otra vez a su sistema familiar original. Ejemplo claro, aquellas personas que por situación de estudio o por situación de trabajo tienen que salir de su región, de la ciudad en la que viven y llegar a una nueva ciudad. Cuando llegan a esa nueva ciudad, si no tienen familiares donde quedarse y demás, pues tienen que buscar una habitación arrendada, un espacio donde ellos puedan habitar durante ese tiempo que van a estar en esa nueva ciudad. En algunos lugares, a esta situación de habitaciones arrendadas se les llama cupos universitarios. Esos cupos universitarios son esos espacios dentro de viviendas, habitaciones que ya vienen amobladas y que como tal se arriendan tanto para trabajadores como para estudiantes universitarios. En estos cupos universitarios, en la gran mayoría, no solamente arriendan el espacio, es decir, la habitación, sino también tienen el servicio completo, es decir, con alimentación incluida y muchas veces les lavan la ropa o les dan el espacio para que puedan lavar sus pertenencias allí. Entonces, ¿qué pasa? En esta familia de acogida ya hay un sistema familiar se me va la palabra, un sistema familiar establecido allí inicialmente. Puede ser papá, mamá y los hijos. Tienen espacio de sobra en la casa y rentan esas habitaciones. La persona que llega a rentar esa habitación de esta vivienda entra a ser parte de ese nuevo sistema familiar como o conformando una familia de acogida. Cuando conforma esta familia de acogida, esta nueva persona que entra tiene que adaptarse a las reglas que se establecen dentro de este hogar, como por ejemplo los horarios de las comidas, que si son muchas más personas conviviendo en este hogar, para cada persona le dan un día específico en el que puede utilizar la lavadora, que hasta determinada hora se deja abierta la puerta en la noche, o que no se permiten visitas, o si le permiten ingresar personas a la habitación. Entonces, este tipo de reglas que ya existen dentro de este hogar, la nueva persona que ingresa pues se adapta a las reglas que allí existen durante el tiempo en que va a convivir con estas personas. Una vez pasa ese tiempo que va a convivir con esas personas, pues retorna nuevamente a su lugar de origen, a su sistema familiar inicial y por ende, pues ya entrará alguien nuevo a ser parte otra vez de ese sistema familiar. Por eso se llaman de acogida, porque solamente por un lapso de tiempo específico es que esa persona hace parte de ese sistema familiar.
Por último están las monoparentales y las familias extensas. Monoparental, que solamente está una figura paterna dentro de este hogar, ya sea papá, ya sea mamá, con varios hijos o con un solo hijo. Mientras que en las familias extensas está hasta el perro y el gato. Está mamá, papá, los hijos, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los nietos, el bisabuelo, hasta el tatarabuelo también ahí dentro. Entonces, ¿qué sucede o en qué radica la diferencia en cuanto al proceso de socialización de un menor? No es lo mismo aquella persona que hace parte de una familia nuclear, de una familia nuclear o familia biparental, donde solamente hay un niño, papá es autoritario, mamá es permisiva, y el niño, pues mientras está solamente con mamá, el niño hace lo que quiere. Pero papá se impone reglas, entonces aprende que con las mujeres, con el sexo femenino, pues puede ser más suave en cuanto a comportamiento, porque pues no le van a decir gran cosa, no va a haber gran corrección, mientras que a los hombres tiene que tener cuidado con su comportamiento, porque allí sí va a haber como tal un castigo frente a esas acciones o comportamientos erróneos socialmente. Aquí el chico empieza a aprender eso. Digamos que no es regla general, pero suele suceder esa situación. En familias reconstruidas, lo primero que se empieza es como tal esa guerra de roles, para saber cuál de los dos hijos primero se gana la atención de los dos padres, cuál va a ser el favoritismo, cómo se empieza a gestar esa nueva dinámica dentro de ese sistema familiar. En familias adoptivas puede que como tomar la decisión de adoptar a una nueva persona incluye en la mayoría de las ocasiones a los hijos, puede que aquí el proceso de socialización sea mucho más fácil para ese nuevo integrante. ¿Por qué? Porque todas las personas que ya integraban ese sistema familiar ya sabían con antelación que esta nueva persona iba a llegar y pues ponen de su disposición para ello y generan mucho más fácil ese acercamiento o empatía con esa nueva persona que ingresa a ese sistema familiar. En acogida hay como un proceso de selección previo, ¿cierto? Cuando llegamos y vamos a arrendar una habitación o una casa en algún lugar, hay una entrevista previa, ya sea con todos los dueños de la casa o con el dueño principal. Eso ya le da una idea de quién somos nosotros, de cómo nos comportamos, cuál es nuestra forma de ser, y eso hace que sea mucho más fácil la interacción con la familia o de plano, definitivamente nos dicen no le vamos a arrendar. Desafío. Chicos, ¿me están escuchando? Es que tuve como una caída del internet. No sé si en algún momento se cortó la comunicación. Sí, profe, sí te estamos escuchando. Ok. Listo. Entonces, en acogida, pues suele suceder esta situación, ¿cierto? Monoparental, el proceso de interacción del niño pues, está supeditado a dos situaciones. Una, que esta mamá o el papá que está ejerciendo el rol dentro de este sistema familiar dedique bastante de su tiempo y esfuerzo a que el niño tenga una interacción social adecuada para su edad, o definitivamente se dedicó al trabajo y a suplir otras necesidades y ese proceso de socialización lo dejó en un olvido. Entonces, si hizo un buen trabajo en cuanto a brindarle oportunidades de socialización al menor, cuando éste entre al contexto escolar, pues le va a ser muy fácil socializar con otros niños, con otras personas. Pero si no, va a ser un niño que en primera instancia va a ser retraído, que va a ser aislado y muy probablemente víctima de bullying precisamente por ese aislamiento en el que él probablemente se encuentra. Esto no va a ser para toda la vida, es mientras el niño empieza a adaptarse a un nuevo contexto, a una nueva forma de comportamiento que el niño va a aprender en ese nuevo contexto. Algo que tienen las familias extensas, que es como ese punto extra para el nivel de desarrollo social de un niño, es precisamente que aquí el niño puede interactuar con personas de todas las edades en ese contexto en el que él se siente seguro, que es el hogar. Entonces, dentro de su hogar, fácilmente puede hablar con su abuela, puede hablar con su tío, puede hablar con un primo de su misma edad y aprende a interactuar muy rápidamente porque es que ya tiene esos nuevos roles integrados dentro de su sistema familiar. Por eso, cuando entra a estudiar, es un niño que fácilmente va a interactuar con los demás niños, no le va a dar miedo hablar,
con los docentes le va a ser muy fácil la socialización porque ya tiene experiencia previa de dialogar con adultos, de saber qué comportamientos socialmente son aceptables y cuáles otros no. Entonces, digamos que en cuanto a tipos de familia, llevan un punto extra aquellas personas que conviven con más personas dentro de su contexto familiar o en caso tal tienen una relación cercana con esa familia extensa. Puede que, digamos, vivimos como monoparental, solamente con la mamá o solamente con el papá, pero esta mamá vive en o este papá viven en constante interacción con tíos, primos y abuelos. Ahí, como tal, está reforzando ese proceso de socialización que tiene ese menor y le está dando esa ventaja para que, pues, como tal, en ese otro contexto social, el niño o el chico se pueda defender fácilmente. Por eso, pues, la familia juega un rol tan importante en el desarrollo de ese proceso social que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, cuando ya tenemos claro de qué tipo de familia provenimos, cómo fue esa interacción o cómo se está desarrollando esa interacción, es donde empezamos a reconocer al otro a través de las normas sociales. Es decir, aquí entra a jugar esa comparación o esa analogía entre lo que es la moral y lo que es la ética. Moral, todo lo que a mí ya me enseñaron desde casa de cómo me debo comportar, y la ética, lo que la sociedad en general me dice es correcto realizar. ¿Esto qué dice? Que hay normas y reglas sociales que son disposiciones que tienen que ver primero con los valores, no solamente esos valores que me enseñaron en casa, sino los valores directos de la región, que lo hablábamos directamente en la clase anterior, las costumbres que hacen parte de esa región o ese contexto en el que yo vivo. Hacíamos o hago referencia a los ejemplos que dábamos en cuanto al dialecto de las diferentes regiones de nuestro país, rituales y conductas que están asociadas precisamente a normas morales, a cosas muy arraigadas, muy de ese contexto particular, pero que también tienen que ver o se tienen que relacionar directamente con las normas sociales a nivel ya más macro. Entonces, dentro de ese reconocimiento social, debemos tener en cuenta que pues tiene ciertos beneficios el saber comportarnos de acuerdo a esas normas sociales. Primero, hay una función de regulación y guía del comportamiento. ¿Qué sucede? Que cuando normalmente empezamos a distinguir nuevos contextos sociales, ya sea la escuela, ya sea la universidad, ya sea el trabajo, estamos entrando a un entorno totalmente nuevo. Lo primero que nosotros hacemos es empezar a reconocer cuáles comportamientos son permitidos dentro de este contexto y cuáles son los castigados, precisamente para no cometer errores y adaptarnos mejor a ese nuevo entorno. Entonces, como tal, nos sirve como guía de comportamiento. Mantienen el orden social, precisamente porque si todos sabemos de qué manera nos debemos comportar socialmente hablando, pues van a haber menos inconvenientes, menos dificultades y por ende menos consecuencias. Otorgan cohesión a la sociedad, ejemplo, situaciones como las que está viviendo en este momento el país y pues la región Pacífico en este momento más exactamente, hacen precisamente que haya una cohesión en la sociedad. Todos somos conscientes de que hay una situación particular que genera en ese momento una alerta, una necesidad en esas regiones, y muchas personas que pues gracias a Dios no tuvieron mayor afectación están ayudando a quitar escombros, a buscar personas que desaparecidas, incluso con los animalitos también están haciendo esa búsqueda y rescate. Entonces, ¿qué genera? Cohesión en la sociedad. A pesar de que directamente a mí no me haya afectado, que yo esté bien, pues igual estoy ayudando a las personas que sí tuvieron esa necesidad porque hacen parte de ese contexto, de esa región en la que pertenecen ellos. Ayudan a conseguir el autocontrol individual. Que yo conozca las normas hace precisamente que no nos suceda el ejemplo que vimos de los videos de los aspectos morales, de los dilemas morales. El chico que a pesar de que sabía que no podía llevar droga dentro de su maleta, aún así la llevó. ¿Qué sucede? Aquí se tiene que manejar ese autocontrol individual. Si yo sé que no debo realizar algo porque está castigado socialmente, debo como tal regular mi comportamiento para evitar una situación pues, de consecuencia negativa para mí. Y pues como tal, estas normas sirven para que funcione la sociedad. Es decir, esas normas sí o sí se tienen que aplicar
en todas las personas por igual. Aquí aplica lo que es blanco o es negro, no hay puntos medios, no hay grises. ¿Por qué? Porque si dentro de las normas que establecemos dentro de una sociedad, para algunas personas hacemos que se cumplan al 100%, pero para algunas otras no tanto, eso hace que como tal esas normas no funcionen, hay desequilibrio como tal dentro de esa sociedad y pues no vamos a funcionar correctamente. Por eso, esas normas sociales existen precisamente para que haya un cumplimiento explícito de cada una de ellas. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos? ¿O hay preguntas? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, dentro de esas normas sociales existen diferentes tipos de normas. Es decir, sabemos que a nivel social hay algo que nos regula el comportamiento y pues que eso hace que sea más unida la gente, de que todos sepamos comportarnos, nos regulemos cada uno, en fin. Pero dentro de esas normas hay categorías. Hay normas sociales, normas culturales y normas políticas que hacen que funcione como tal la sociedad. Dentro de esas normas, entonces, están las sociales. El ejemplo de esas normas sociales es el manual de urbanidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o sabe para qué sirve ese manual de urbanidad de Carreño? No, señora. Profe, la urbanidad de Carreño es donde enseñan las etiquetas y pues las cosas que se inculcan desde casa, ¿no? Correcto, sí, señor. Ese manual de urbanidad de Carreño pues era muy conocido mucho tiempo atrás, ¿cierto? Algunos años atrás. ¿Qué sucede? Es un librito pequeñito, no más grande que la mano, en el cual viene como tal mucha especificación acerca de cómo debemos comportarnos socialmente hablando de acuerdo al escenario que se nos plantee. Ejemplo, si yo estoy en un velorio, ¿cuál es la vestimenta habitual que debemos tener dentro de esa situación o dentro de ese evento específico? ¿Cómo me debo vestir según esa situación? De negro. De negro, ¿cierto? De pronto, ¿qué color no debería usar en ese momento? Rojo. Un rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es demasiado llamativo. Mi comportamiento en una situación así, ¿cuál debería ser? ¿Me debería estar riendo a carcajadas? ¿Debería estar de pronto muy seria? ¿Cómo debería ser ese Triste. comportamiento de Serio, tristeza, triste. seriedad, ¿cierto? Como un aspecto mucho más pasivo de mi Exacto. comportamiento. Exacto. ¿Qué sucede? Que el manual de urbanidad de Carreño menciona todos esos aspectos. ¿Qué debo hacer dentro de un velorio? ¿Cómo me debo vestir para una fiesta? Si estoy en una cena, ¿qué tipo de comportamiento debo tener? ¿Qué cubiertos debo utilizar? ¿Cómo es la forma que debo estar hablando en determinados eventos? Ese manual de urbanidad existe precisamente para que las personas conozcamos cómo debemos comportarnos en esos escenarios. Pero ¿qué sucede? Esas normas sociales no son imprescindibles para la convivencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no conozca el manual de urbanidad no significa que desconozca esa norma social que me dice que yo no debo estar riéndome de carcajadas en un velorio. Porque socialmente yo ya sé que eso está maldito, entonces yo no lo voy a hacer. Hay muchas de las normas que están dentro de ese manual de urbanidad que nosotros les reconocemos por experiencias propias, por vivencias a través de familiares, por situaciones que hemos visto y que ya hemos catalogado como propias o impropias dentro de ese escenario. Entonces, existen las normas sociales, existe ese manual de urbanidad, pero no es 100% necesario que lo conozcamos para poder saber convivir con otras personas o comportarnos en determinados escenarios. Entonces, existen, pero no es 100% importante o necesario, digámoslo, tener que conocerlo al pie de la letra. Entonces, esas normas sociales, por ese lado vamos bien. Las normas morales. Estas normas morales son las que vienen directamente de nuestro hogar, de las que nos enseñaron desde que estábamos pequeñitos, diciéndonos qué es lo correcto o lo incorrecto. Y como tal, tiene una autoimposición en cuanto a si me premio o me castigo por realizar determinadas acciones, que es el claro ejemplo de los casos que hablábamos la clase anterior. Frente a si me encuentro el dinero que haría,
frente a la situación del chico en el aeropuerto, frente al tema de aquel chico que está buscando trabajo y es un poquito estrafalario en su forma de vestir. Entonces, moralmente, lo que para mí puede ser correcto, para otra persona puede ser totalmente incorrecto. Y pues para cada uno de nosotros tiene unas reglas autoimpuestas en las cuales nos felicitamos o nos castigamos internamente por la acción que cometamos. Esas normas morales van muy de la mano con las normas religiosas. ¿Por qué van muy de la mano? Porque la parte religiosa proviene directamente de la doctrina que profesemos, sea cristiana, evangélica, católica, la que tengamos. Todas tienen como tal una serie de reglas en las cuales mencionan que hay ciertos comportamientos positivos, ciertos comportamientos que son negativos para ese tipo de religión o tipo de moral que estemos manejando. Por eso van muy ligadas la moral de la religión. Pero ¿qué sucede como tal? Cada una tiene un mecanismo interno de sanción, perdón. Entonces, comportamientos que para la moral religiosa están siendo castigados, pues como tal tienen un mecanismo de sanción para ello. Digamos, dentro de la religión católica, cuando una persona comete un pecado, va y se confiesa con el cura y el cura como tal interpone ciertas acciones para ya suplir como tal ese pecado o no recuerdo en ese momento cuál es la palabra, para que la persona pues pueda ser eximida de culpa frente a ese pecado que cometió. Ahí estamos hablando de un mecanismo interno de sanción y nosotros por esa creencia de esa religión católica, que es el ejemplo que estoy dando, pues vamos y hacemos la acción que nos dice el cura porque con eso vamos a resarcir ese comportamiento negativo que hicimos. Para quien cree dentro de la profesión, dentro de la doctrina católica, quien cree en esta religión, pues dice, ese es el mecanismo correcto para castigar ese comportamiento inadecuado que tuvo. Pero digamos que hay alguna persona que sea atea y frente a ese mismo comportamiento dice, no, es que usted no hizo absolutamente nada malo porque es que usted tiene un libre albedrío para saber qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Entonces, para algunos puede ser correcta la forma de actuar, pero para otras personas puede ser incorrecta y por eso tiene un mecanismo interno de sanción. Las normas jurídicas, acá sí no importa lo que usted crea moralmente hablando. Aquí importa es lo que el Estado dice se debe realizar en cuanto al comportamiento de cada uno de nosotros. Estas sí son obligatorias. ¿Por qué? Porque aquí no se puede decir dentro de un punto específico es bueno o es malo. Perdón. No hay un punto medio entre lo que es bueno o es malo. Legalmente, éticamente, matar no es bueno. Es una acción pues dañina en todo sentido porque está afectando directamente la integridad de una persona. ¿Qué sucede? Como tal, tiene que haber un castigo porque la persona alguien mató a otra persona. ¿Qué sucede? Hay una regla, ya hay una norma impuesta por el Estado que si sucede esa situación, pues esa persona se tiene que llevar a juicio, se tiene que mirar la situación por qué mató a esa otra persona e imponer como tal la sanción o el castigo a la que se le atribuye como tal esa acción incorrecta socialmente hablando. Que hay matices, que hay situaciones que pues pueden conllevar de que una persona mate a otra, pues como tal, eso es lo que tiene que revisar esas sanciones impuestas por el Estado. Cada sanción o cada regla que tiene cada una de las normas tiene como tal un proceso de verificación que si la persona lo hizo, pues digámoslo por mala o por buena, digámoslo de alguna manera. Y pues de ahí determinar si la persona realmente merece el castigo o no lo merece. En este caso específico, no es lo mismo alguien que mata por robar a aquella persona que está siendo violentada, que tal vez está siendo abusada y por defenderse mató a su agresor. El hecho es exactamente el mismo, alguien está matando a otra persona, pero los eventos, los hechos que sucedieron para que esta persona resultara muerta son los que pueden hacer que esta sanción pues se dé para una persona y para la otra no se llegue a cumplir. Por eso las normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio, existen a nivel nacional y tienen especificaciones directas sobre cada situación particular, qué se debe hacer al respecto y cuáles son las salvedades de cada una de las normas.
Y estas normas jurídicas son las que hacen que precisamente la sociedad funcione y se regule como tal. Porque al todos conocer que existen unas normas, que existen unos castigos frente a ellas, pues hay personas que se van a autorregular mucho mejor, no van a hacer comportamientos inapropiados y pues eso hace que se mejore como tal el desarrollo social de una comunidad. Ahora, cuando nosotros, aún conociendo las reglas sociales, conociendo las normas que existen, saber que hay algunas reglas que son impuestas directamente por el Estado, pues hay algunas personas que aún así se salen del patrón normal de comportamiento de una persona socialmente aceptable. ¿Qué sucede? Como lo dice aquí este título, los hijos hacen lo mismo que los padres. Todo el desarrollo social de nosotros siempre va a partir de aquello que vivimos o reconocimos dentro de ese sistema familiar. Que nosotros decidamos continuar bajo ese mismo patrón de comportamiento o lo querramos cambiar totalmente, es lo que hace dentro de ese reconocimiento interno de cada uno de nosotros, que fue lo que hablamos en la clase anterior, salgan esas herramientas que permitan modificar ese proyecto de vida o modificar esas pautas de crianza hacia algo mucho más adaptativo. Entonces voy a mostrarles el video. Por favor me indican si lo escuchan. ¿Sí se escucha? No, señora. Ok, denme un segundo para compartirles con sonido. Ahí ya se debe escuchar. Este video pues como tal muestra lo que les mencionaba hace un momento. Todos nosotros de manera consciente o inconsciente terminamos adaptando a nuestro comportamiento esas pautas de crianza que recibimos en nuestro hogar. Nuestra forma de actuar, inclusive la forma como golpeamos la puerta al momento de llegar a nuestra casa es un comportamiento que hemos aprendido de ese entorno familiar al que pertenecemos. Ejemplo, cuando alguien llega a casa y llega, pues no sé, en la moto, en el carro, sabemos identificar ese sonido particular que tiene ese carro o esa moto de nuestra casa. El silbido, la forma en que la persona golpea, la risa de alguien, nosotros lo aprendemos. ¿Por qué? Porque hemos convivido mucho tiempo con esa persona y esos hábitos, esos comportamientos tienden a adaptarse socialmente en cada uno de nosotros. El video en sí que nos muestra que las pautas de comportamiento se aprenden mucho más por el ejemplo que por lo que le decimos. No solamente basta decirle a un niño, pórtese bien, no diga malas palabras, cuando en casa está aprendiendo todo un esquema de violencia dentro del hogar. Y por eso, digamos que no es justificación, pero sí es una forma de cómo explicar el por qué muchas personas tienen o viven violencia intrafamiliar en cada uno de sus hogares. ¿Por qué? Porque vienen de un sistema muy parecido. Yo creo que haciendo el ejercicio cada uno de nosotros de reconocer cómo fue la vida de mamá, de papá
o de nuestros abuelos, nos damos cuenta que los patrones de comportamiento de antes eran totalmente diferentes a los que tenemos hoy en día. Esas pautas de comportamiento eran bastante agresivas en cuanto a la participación que tenía alguien dentro del sistema familiar. Anteriormente solamente papá o solamente mamá tenían voz y voto dentro de la casa. A los hijos se les ignoraba cuando querían dar una opinión de algo. Se podían vivir hechos de violencia y ya se naturalizaban por la misma frecuencia con que se presentaban. Digamos, llegaba el papá borracho y la mamá tenía que salir a esconderse donde alguna vecina, donde algún familiar, porque llegaba era a pegarle con lo que encontrara, y ya los hijos estaban adaptados a que cada 8 días se viera esa misma situación. Es tal al punto que el menor se puede adaptar o puede naturalizar la situación de violencia, que ya al vivirlo tan seguido, tan frecuente, cree que todas las familias tienden a ser de esa manera. Y cuando llegan a un contexto diferente, a un contexto escolar, o llegan incluso a formar su propio hogar y encuentran una dinámica totalmente diferente, se sacan como tal de su contexto, es decir, quedan sin argumentos, quedan sin herramientas de cómo actuar o cómo enfrentar esa nueva situación, porque es algo que nunca han vivido. Si vivieron tanto tiempo dentro de un hecho de violencia, cuando llegan a un ambiente en el que no la hay, esta persona queda totalmente desconcertada y no sabe cómo actuar. Lo mismo pasa cuando la persona toda la vida ha vivido en un ambiente que socialmente es adaptable, donde siempre ha tenido voz y voto, donde nunca hubo un hecho de violencia, y llega a encontrarse un hecho así, la persona puede llegar a quedar totalmente bloqueada. Por eso existen tantos índices de violencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque o se viene de un contexto en el que siempre se presentó ese hecho de violencia y lo naturalizó tanto al punto que lo está repitiendo en su nuevo contexto familiar y cree que es lo normal que tiene que pasar en una familia, como puede estar la otra parte, aquella persona que nunca tuvo violencia en su casa y pues se encontró con esta persona que sí la vivió siempre, que la está ejerciendo con ella y no sabe cómo actuar. No sabe cómo poner un alto, no sabe cómo salir de esa situación, precisamente porque nunca la vivió, nunca supo qué se tenía que hacer en aquel momento. Entonces, no se justifica, pero sí da un poco la explicación del por qué hay tantos índices de violencia intrafamiliar y por qué en muchas ocasiones la persona aguanta hasta cierto punto en el que, pues, lastimosamente muchas veces termina falleciendo. Ahora, ¿qué aspectos o qué cosas debemos tener en cuenta nosotros para ser sociales realmente? Es decir, tener un desarrollo adaptativo dentro de ese contexto social. Hay varios elementos a tener en cuenta o varios contextos en los cuales nosotros somos sociales. Primero, la familia, ¿cierto? Lo que hemos repetido desde el inicio de la clase. La familia es el núcleo principal de toda sociedad. Por ende, todo lo que surja allí, todo el aprendizaje que nosotros tenemos allí es lo que va a influir positiva o negativamente en nuestro comportamiento en los demás contextos. ¿Aquí qué afecta? Principalmente el nivel socioeconómico de la familia. Lo que yo les mencionaba anteriormente, ese nivel socioeconómico hace que la persona se pueda proyectar mucho más amplio dentro de sus posibilidades, dentro de lo que quiere realizarse. ¿Cómo puede que la persona entienda desde muy temprano o minimice sus sueños debido a que no tiene ese aspecto económico que le permita llevar una mejor calidad de vida? Los ingresos que se perciben y el nivel cultural de los progenitores influye todavía mucho más. ¿Por qué? Porque se puede recibir económicamente tener una vida estable, pero si en ese nivel cultural de papá y mamá no le enseñan al hijo a ahorrar, a ser austero, a invertir bien ese dinero, sino a malgastar, pues lastimosamente ese ingreso que está percibiendo, pues el niño cuando crezca, va a aprender que el dinero así tal como llega se le tiene que gastar y no a guardar para imprevistos o para un futuro. Entonces, el nivel cultural de los padres influye muchísimo en el comportamiento que va a tener el menor, no solamente a nivel económico, sino en todos los aspectos. El nivel educativo también influye, pero creería que el nivel cultural, porque hay muchos padres de familia que aunque no salieron de la primaria, no pudieron estudiar más allá,
tienen un nivel cultural muy centrado, saben qué era lo que querían en su vida y lograron muchas cosas más que lo que pues se ha podido lograr hoy en día teniendo una carrera, una profesión. Si lo miramos pues a 30 años atrás, como era la condición económica o la vivencia que tenían los padres de familia, pues a lo que podemos lograr hoy. Podemos tener un nivel educativo alto, pero pues lastimosamente a como tenemos la sociedad hoy en día, pues tener un título, tener especializaciones o maestrías no nos asegura inmediatamente que tengamos una buena calidad de vida. Y pues como tal, todos estos aspectos determinan esa percepción que se tiene del entorno social, de qué tan fácil o tan difícil puede llegar a ser el desarrollo de sus vidas y cómo debe pues ejecutar cada una de las acciones que lo lleven a cumplir ese proyecto de vida. Entonces, la familia es lo principal para que ese niño socialmente hablando se pueda adaptar a todos los contextos. La escuela, que es el siguiente contexto de socialización después de la familia, es el que nos ayuda a relacionarnos con otras personas. Es decir, de la influencia que tenga el tipo de familia al que pertenecemos, aquí es donde entramos a hacer como ese ensayo-error de lo que sabemos de socializar. Normalmente entramos a los 4, 5, 6 años a ese contexto escolar y es donde empezamos a hacer como ese barrido de lo que me enseñaron en casa y lo que estoy viviendo en el momento en la escuela. Entonces, de lo que me enseñaron en casa y me sirve dentro de la escuela, lo sigo manteniendo. Pero aquello que me enseñaron en casa y no me es muy funcional dentro de la escuela, lo voy sacando y le voy dando espacio a nuevos aprendizajes, a nuevas experiencias. Entonces, en la escuela es donde empezamos a hacer ese ensayo y error de lo que ya tenemos preestablecido de comportamiento en nuestra casa y lo que estamos adquiriendo en el nuevo contexto. La sociedad, cuando hablamos de sociedad, estamos hablando ese contexto más allá de la escuela, es decir, el barrio donde vivimos, la ciudad donde crecimos, los amigos que estamos haciendo más allá del entorno escolar. Entonces, aquí se tiene en cuenta no solamente ese espacio físico que habitamos, sino también la influencia de las redes sociales. Hoy en día podemos conocer personas que están al otro lado del mundo, conocer sus hábitos, conocer sus habilidades, su cultura como tal, sin tener que movernos del espacio en el que estamos. Y eso hace que también nos enriquezca en cuanto al conocimiento que nosotros debemos tener y pues también fortalecer ese proyecto de vida que ya hemos creado o irlo modificando a lo que creemos podemos llegar a lograr. Esto pues efectivamente a través de las redes sociales hace que ese contexto social pues sea cada vez mucho más amplio, llegar a lugares que tal vez nunca pensamos conocer físicamente, pero pues que a través de las redes hemos podido lograr. Y eso hace que pues como tal se establezcan nuevos comportamientos, nuevas formas de socializar con otras personas, nuevos aprendizajes. Y pues como tal, por último, pero no menos importante, el entorno social de una empresa. Creería que a pesar de estar ubicado de último, es uno de los que más tiene fuerza en cuanto a entornos sociales, porque de la forma en cómo nosotros nos desarrollemos laboralmente dentro de ese entorno laboral, que es, en otras palabras es el clima laboral que existe dentro de una empresa, pues como tal va a afectar directa o indirectamente a los demás entornos. Y de aquí puede que se presente principalmente valga la redundancia, los principales síntomas o las principales afectaciones que conllevan a la violencia, al círculo de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si una persona está trabajando en lo que le gusta, en lo que se preparó y tiene experiencia, recibe un buen sueldo, tiene un buen horario, es relativamente cerca a su lugar de vivienda, pues es una persona que va a estar satisfecha con su trabajo, lo va a estar haciendo bien y va a hacer todo lo posible por conservar mucho tiempo ese trabajo porque le está dando el cumplimiento, no solamente el cumplimiento de esas necesidades básicas de su hogar, sino se siente realmente a gusto de donde trabaja. ¿Por qué? Porque lo saludan bien, lo tratan bien, tienen en cuenta sus necesidades, si necesita un permiso se lo otorgan, si de pronto tuvo alguna discusión con algún compañero, el área de recursos humanos entró, indagó qué pasó y solucionó el problema. Entonces,
En una empresa que se tiene muy en cuenta el trabajador, pues esta persona va a hacer todo lo posible para poder seguir trabajando allí, darle la producción que requiere la empresa y pues mantener el trabajo lo más que pueda porque está a gusto allí. Pero el caso contrario, aquella persona que trabaja en lo que encontró porque no pudo encontrar trabajo directamente en lo que le gustaba, no le pagan muy bien, tiene un horario bastante pesado y un ambiente laboral bastante conflictivo donde hay chismes, donde hay problemas cada rato, llamados de atención, pues esta persona ve ese puesto de trabajo o ese lugar de trabajo como una obligación más que cumplir porque le está dando lo de satisfacer medianamente las necesidades de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está dentro de este contexto laboral o este entorno social de la empresa, pues la persona se carga negativamente con todo lo que sucede allí, con reclamos, con trabajos extra, con chismes, con mucha carga negativa que encuentra allí. Como directamente no la puede sacar en este lugar porque le implicaría más problemas, hace ese desplazamiento de su rabia, de su ira, al contexto siguiente o al principal contexto que es el contexto familiar. ¿Qué pasa? Cuando es solamente una persona la que está aportando económicamente al hogar, el círculo de la violencia es todavía mucho más palpable porque quien viene con esa carga negativa del trabajo viene y se estrella directamente con quien está en el hogar, sea mamá o sea papá, cualquiera de los dos. Entonces viene y se estrella con esa persona porque no pudo sacar su frustración directamente en ese contexto laboral. Entonces la desplaza hasta su contexto familiar. Quien está en casa, ejerciendo el rol de casa, ya sea mamá o sea papá, no puede desplazar directamente su rabia con quien la trajo, porque pues hay una diferencia de roles de poder, entre comillas hablando, ¿cierto? Como es el que trae la plata a la casa, pues no le puedo tampoco decir mucho, porque va a haber una afectación. Entonces, con él no se va a estrellar, o con ella no se va a estrellar, sino lo va a hacer directamente con quien tiene un rango menor dentro del hogar. ¿Quién sería en este caso? Los hijos. Si solamente hay un hijo, pues lastimosamente el hijo se va a desquitar con la mascota, o si hay más hermanos, desplaza la rabia al hermano y el hermano a la mascota y empieza a haber ese círculo de violencia. Entonces, por eso es que les menciono que el entorno social, a pesar de ser algo muy ligado al contexto laboral, pues tiene mucha influencia sobre el entorno social de una familia. Y eso hace que pues ese comportamiento que se evidencia en las casas pues sea todavía mucho más palpable y ese menor aprenda ese mismo comportamiento para crear su propia familia o empiece a desechar eso que ve que no es adaptativo dentro de su sistema para cuando cree su propia familia pues cambiar las condiciones de juego. ¿Claro el tema hasta acá o hay preguntas? Claro. Está claro, profe. Listo. La actividad que ustedes van a desarrollar, el diagrama de relaciones, es una actividad individual. Precisamente pues por el desarrollo de la temática, este no es trabajo en equipo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Este es el diagrama de relación del individuo con el entorno. ¿Qué sucede? Ustedes van a hacer acá la caracterización del sistema de relaciones de cada uno de ustedes. Lo pueden hacer manifestándolo, ese proyecto de vida o esa relación que ustedes tienen con el entorno de manera actual o de manera futura. Ya ustedes deciden cómo lo deseen realizar. ¿Por qué? Porque esto está muy ligado a proyecto de vida, de cómo yo planteo mi vida, mis relaciones sociales a corto, mediano o largo plazo. Entonces, dependiendo el tiempo que ustedes escojan, voy a hacer el ejemplo con proyectándome a 5 años, empezamos por este círculo pequeño que es el reconocimiento interno, lo que hablábamos la clase anterior. El conocimiento de mí misma, motivaciones, valores y principios. Si yo lo voy a hacer a un rango de 5 años, ¿cómo van a ser esas motivaciones que yo tengo dentro de 5 años? Digamos mi caso específico. Entonces, si yo en este momento estoy atravesando un proceso de rehabilitación física, mi motivación es que dentro de 5 años ya yo haya finalizado ese proceso y otra vez esté caminando bien. Los valores, que esos valores que yo tengo aún los siga sosteniendo dentro de 5 años, al igual que los principios. ¿Cómo puede que digamos que ya dentro de 5 años mis creencias han cambiado radicalmente y digamos yo ya no sea católica sino sea atea? Puede ser parte
Bueno, eso va más arriba, pero puede ser parte de ese pensamiento, de esa idealización que yo tenga dentro de 5 años. Entonces, ¿cómo me veo en ese reconocimiento interno dentro de 5 años? ¿Cómo va a ser ese desarrollo de mi personalidad? En el siguiente círculo, que es el siguiente entorno al que nosotros nos solemos desarrollar, que es el familiar, ¿cómo está compuesta mi familia dentro de 5 años? Tengo esposo, tengo hijos, tengo mascotas, vivo sola, vivo con mis padres, ¿cómo me veo dentro de 5 años? Y cuál es la relación que tengo con las personas con las que estoy viviendo. Digamos que dentro de 5 años yo no mejoré, entonces me fui a vivir con mis padres y con mis hermanos, y tengo una muy buena relación con mis padres, pero digamos que con uno de mis hermanos yo no tengo tan buena relación. Entonces, cómo la graficamos, cómo la ilustramos dentro de ese círculo? El siguiente entorno, que es el siguiente círculo que vemos, hace referencia a ese entorno social que nosotros tenemos. Si estamos estudiando, ya sea en el colegio, en la universidad, estemos, no sé, haciendo una especialización, ¿con qué personas de ese entorno social nos relacionamos cercanamente? ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener personas de un círculo social amplio, pero hay unas con las que tenemos mayor afinidad. Ejemplo, ustedes como ficha, ustedes son un grupo grande, pero pues digamos que no hay el mismo nivel de interacción entre todos. Algunas personas van a ser más cercanas con otras sin necesidad de decir que de pronto que no haya una buena comunicación. Hay comunicación, todos se hablan, todos tienen una interacción, pero algunos de pronto van a ser más cercanos que otras personas. Entonces, de acuerdo a eso, dentro de 5 años, si yo estoy, digamos, haciendo una especialización, ¿cómo la quiero realizar? Si quiero tener cercanía con esas personas o, digamos, estoy estudiando de manera virtual, entonces no tengo una cercanía con ellos. Lo mismo con la parte de compañeros o amigos dentro de mi vecindario, dentro de mi, ¿qué? Bueno, compañeros, esto de colegio, esto con compañeros hace referencia a personas de otros contextos que hagan parte de nuestras vidas. Muchas veces dejamos la escuela, dejamos el colegio, pero siguen habiendo compañeros o personas con las que mantenemos ese contacto. Acá nos dice televisión, pero pues hace referencia a esos hobbies, a esos pasatiempos que nosotros tenemos y que pues vamos desarrollando con el tiempo. Entonces, digamos, dentro de 5 años yo quiero estar montando bicicleta diario o estar haciendo ejercicio de manera regular. ¿Cuál es ese pasatiempo que yo quiero tener dentro de 5 años? Y vecindario, sigo viviendo en el mismo lugar, me cambié de ciudad, me cambié de barrio, tal vez me cambié de país, ¿dónde estaré viviendo dentro de 5 años? Y el contexto más amplio que nos habla acerca de ese reconocimiento espiritual, de la parte religiosa, si estoy profesando algún tipo de religión o tal vez seré atea para en aquel momento, mi creencia o mi postura en cuanto al factor político, bueno, eso habla acá el contexto social, que es lo mismo, y ese clima laboral. En cuanto al clima laboral, si estoy trabajando en una empresa, cómo es mi relación con esos compañeros en la empresa, o yo creé negocio, entonces en esos dentro de 5 años ya debo tener una empresa montada, cuántos trabajadores debo tener, cómo es mi relación con ellos. Es decir, cómo yo me planteo en cada uno de esos contextos a lo largo del tiempo. El tiempo ustedes lo escogen pues para el ejercicio práctico de cómo van a hacer la proyección. ¿Clara la actividad, chicos, o tienen preguntas al respecto de ella? Todo perfecto, profe. ¿Claro? Esa actividad sí es para entregar de manera individual y pues al ser individual no es necesario alargar la clase de hoy precisamente porque pues ustedes lo harán en el momento que ustedes consideren el espacio adecuado para ello. ¿Qué van a tener en cuenta? Uno, que para la clase entrante, es decir, para el 18, pues ya tienen que tenerla cargada en el repositorio, en el Drive. Voy a mostrarles dónde la deben cargar y ya les comparto nuevamente el enlace del Drive si no lo tienen. Este es el Drive de ustedes, el de la ficha, ya les comparto por acá. Y a medida que vamos avanzando, yo voy creando las carpetas para que pues ustedes sepan
o no se vayan a perder de dónde deben cargar cada evidencia. Entonces, este es el drive, ya se compartió, y esa evidencia la vamos a cargar en el rack número 2. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Creo que es Lady. Lady, te voy a silenciar para que, pues no, listo, gracias, para que no se interfiera la señal. Listo, entonces, en el resultado de aprendizaje 2 es donde ustedes van a cargar esa evidencia porque ya estamos trabajando el segundo resultado de aprendizaje. Ustedes abren esa carpeta, suben el documento con el nombre de ustedes. No necesitan crear más carpetas. Solamente suben el documento que esté nombrado con el nombre de cada uno de ustedes. Ideal que lo suban en PDF para que pues sea más fácil de visualizar. Claro cómo lo deben desarrollar, alguna pregunta tal vez adicional que requieran, o todo está muy claro. Profe, yo no sé cómo subir las evidencias al Drive todavía. Harold, ¿tú te conectas normalmente por celular o por computadora? Por celular. Bueno, cuando tú estás por celular, abres el enlace que te envié y te sale algo así, pero más pequeño. ¿Qué sucede? Tú tienes que buscar este espacio que te sale acá como con un más y que te permita subir archivo. O sea, tú tienes que tener el documento guardado en tu teléfono para que te dé la opción de subir archivo. Buscas el archivo dentro de su celular y le das cargar y ahí inmediatamente sube. ¿Qué sucede? Si en caso tal de después de hacer el ejercicio no te lo permite subir, me lo envías por interno, a mi WhatsApp por interno, y yo te lo ayudo a subir al Drive para que pues quede allí guardada la evidencia. Bueno, gracias. Listo, chicos, ahora por el grupo de WhatsApp les envío este documento para que tengan en cuenta pues el formato que ustedes deben usar para el diagrama de relaciones y pues que puedan desarrollar la evidencia. Para la clase entrante vamos a trabajar el tema de comunicación asertiva, que hace parte pues de ese desarrollo social que debemos tener cada uno de nosotros, de esa forma como vamos a interactuar y desarrollamos una actividad grupal que ejemplifique pues como tal la temática, para que pues así llevemos, podamos completar con las evidencias del segundo resultado. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Profe, Pues, una dime. pregunta. Sí. Es que yo no he subido la mayoría de evidencias todavía al Drive. ¿Será que se los puedo enviar al WhatsApp para ver si usted me hace el favor? Claro que sí. Ah, Sí, bueno, me lo envías por gracias. el interno y yo te colaboro. Vale, vale, gracias. Listo, chicos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta este punto. Mañana nos encontramos con la competencia de ejercer derechos. Recuerden que la evidencia que ustedes, la evidencia que tienen para desarrollar que dejamos el día de hoy, tiempo máximo de entrega para la próxima clase. ¿Listo? Para poder evaluar ese segundo resultado de aprendizaje dentro de los tiempos. Listo, chicos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la atención y por la participación. Que descansen. No, profe, Dios te bendiga. Gracias, profe. Dios Buenas la noches. bendiga. Gracias. Bendiciones. Bien. Feliz noches, Chao, profe. compañeros. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga.